estemos reunidos y unánimes y en oración, Señor, clamando a ti, Señor amado, por los perdidos, por los necesitados, Padre, por los pobres de espíritu, Señor Dios Todopoderoso, para que seas tú el que tocas vidas, tocas corazones, amado Señor. Te pedimos por los jóvenes, Señor, que se están desviando, Señor, a través de tanta adicción, Padre, a través de tantas cosas que el mundo les ofrece, Señor. Te pido, Dios, que tú seas en ellos, Padre, tocando las vidas, Señor, que lo que ellos llaman bueno es malo, Señor, que lo sepan entender, Padre, que tu Espíritu Santo los redarguya cada día, Señor, para que ellos verdaderamente volteen la mirada a ti, Padre. Te pido, Dios, que guardes y bendigas a los niños en esta ciudad, Señor. Guárdalos, protégelos, bendícelos, líbralos, Señor, de todo mal, de todo ataque del enemigo, Padre. Glorifícate, Señor, y guárdalos, aun cuando salen, cuando están en sus colegios, en sus casas, aun cuando los sacan, Señor, a las calles, Señor. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, Señor, y sabemos que Él ha atacado mucho últimamente a los niños, Señor, para matarlos, destruirlos, abusarlos, Señor. Solo te pido misericordia por ellos, Señor. Y te pido misericordia también por tu iglesia, Señor, por tu amada Padre Santo, para que cada día, Señor, verdaderamente tengamos nuestro corazón dispuesto, Señor, cada día creyendo y confiando en que tú, Señor, eres el Padre amoroso, eres nuestro Padre, eres el que nos cuida, el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza, Señor, el que nos libra del mal, como dice tu palabra. Él pedía al Padre, el Señor Jesús pedía al Padre y decía: Padre, líbralos del mal, están en el mundo y no son del mundo, pero líbralos del mal. El Señor Jesús siempre ora por nosotros, siempre clama por nosotros al Padre. Él nos conoce, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras fortalezas, Señor. Conoce también nuestras necesidades, Padre. Antes que de pedírselas, Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Lo importante y lo que tú quieres es que te creamos, Señor, que confiemos en ti cada día, Padre Santo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo te alabo, mi Señor. Y todo lo pongo en tus manos esta tarde, este servicio, Señor, y doy infinitas gracias. Gracias, porque hoy estamos reunidos ante ti, mi Señor amado. Gracias, hermanos. Y vamos a la palabra del Señor, a Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Cuando estén ahí me dicen amén. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos todos finalmente. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó con gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. El Señor nos quiere. A mí me decía, primeramente a mí hablaba el Señor a través de esta palabra, que no nos amedrentemos, aun cuando vengan las tempestades, como les pasó a ellos, que estando con el Señor Jesús tuvieron miedo. Y así nos pasa a nosotros. Viene una tempestad, viene una adversidad, lo que sea, nos derrota, nos vuelve nada. Pero nunca pensamos que si tenemos fe, como el Señor Jesús les decía: ¿por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Y Él nos pide cada día que tengamos fe y que creamos en Él, porque con Él lo tenemos todo, pero sin Él no tenemos nada. Amén. Hola, muy buenas tardes para todos, el Señor les bendiga. Quiero que se saluden, salgan de sus sillas, se saluden. En esta noche sean todos bienvenidos a este lugar, aquellos que se están conectando en esta noche. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Aquí están las puertas abiertas. Queremos verlos, aquellos que se conectan, aquellos que están allí. Queremos verlos aquí, poderles abrazar, poderles saludar, poderles entregar todo nuestro cariño, nuestro amor, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y cuando sentimos gozo de estar con nuestros hermanos, cuando nos sentimos alegres de estar en la casa del Señor, sean todos bienvenidos y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Señor, te damos gracias porque sabemos y reconocemos tu gran poder que ha transformado nuestras vidas, y sabemos y creemos que sigues trabajando en cada uno de nosotros, trayendo esa firmeza, trayendo esa fuerza, trayendo ese ánimo para seguir adelante. Hoy queremos agradecerte por tu gran amor, por tu gran bondad, por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti y te decimos, Señor, que aquí estamos. Hemos venido a tu casa a adorarte, a exaltarte, a olvidarnos por un momento de todas estas cosas que pasan alrededor de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabarte, Jesús, y mostrarme
bueno adorarte, es bueno exaltarte, es bueno rendirnos ante tu presencia, mi buen Señor. Tú eres bueno en gran manera y nos cuidas, nos guardas y nos levantas cada día. Por eso te damos la gloria, te damos la honra y te damos el honor a ti. Cristo, yo te amo. Que decimos todos juntos en esta noche. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Levante su voz y dígale: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te Te amamos, mi Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te Y no sé dónde Así es, Señor. Es por tu bendito amor y bondad que estamos aquí. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera
bondad y misericordia que estamos aquí, Señor. Si yo a ti Si no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Mi buen Dios, te damos muchísimas gracias por ser tan bueno, por amarnos, por tu gran bondad, Señor. Mi buen Dios, gracias por el descanso que traes a nuestras vidas. Señor, gracias por la paz. Señor, gracias por la tranquilidad, por el gozo que traes a nuestras vidas, mi buen Dios. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, mi buen Dios, para pedirte de una manera especial, Señor, que seas tú obrando, que seas tú ministrando, que seas tocando nuestras vidas, Señor, de una manera especial. Mi buen Dios, pero que mientras que tu palabra es expuesta en esta noche, tu poder, tu gracia, tu misericordia, Señor, sea ministrándonos, que tu Santo Espíritu nos hable de una manera especial, Señor. Permite que podamos tener un corazón dispuesto, disponible, Señor, para recibir tu palabra en esta noche. Te exaltamos en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Me alegra saludarles. Tomen su lugar, por favor. Le voy a pedir un favor a mis dos hermanos que están aquí en este lado, que se pasan aquí para este ladito, por favor. Muchas gracias. Un saludo a mis hermanos que se encuentran allí a través de la transmisión. El Señor les bendiga de una manera bien especial. A mi hermana Laura, a mi hermano Alberto, un abrazo especial. Mi hermana María y su familia allí desde Pacho, el Señor les bendiga. La hermana Miriam Martínez, la hermana Rosita, el Señor le bendiga. Y veo también por ahí a mis papás conectados, el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, mi hermano. Pero dígale que está a su lado, no se vaya a dormir. ¿Y por qué les da risa? Imagínense, no he empezado a predicar y ya le dio sueño. Mire, Dios es bueno. ¿Escucharon esos truenos de la tarde? Ay, sí, uy, sí se asustaron, ¿cierto? Señor los perdone. Y mire, usted mira para afuera y está sequito. El Señor aparejó todo para que usted viniera juicioso a la iglesia. No digan amén tan convencidos. Vamos a ir, por favor, en su Biblia, Juan capítulo 21. Y ya casito estamos culminando esta serie de los evangelios que por más de año y medio hemos venido estudiando. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en una manera bien organizada, estudiando versículo a versículo, paso a paso, y permitiendo que el Señor sea el que nos ministre de una manera especial. Entonces vamos a estar concentraditos en esta noche, permitiéndole al Señor que sea quien obre en nuestras vidas. Y le he titulado al mensaje, ¿de verdad me amas? Repítalo. ¿De verdad qué? Y es un mensaje bien especial. Cuando uno ha estudiado toda esta serie y hemos venido paso a paso, versículo a versículo por tanto tiempo, es una manera en la cual el Señor concluye y va concluyendo toda esta parte de los evangelios, pero de una manera bien especial. Y ya usted se va a dar cuenta por qué. Y es que le pongo en el contexto, el Señor Jesús resucita y se le aparece a las mujeres, se le aparece a María Magdalena, se le aparece a Cleofás, se le aparece a Pedro, que se le apareció solamente a él. La Escritura no menciona qué conversación tuvo con Pedro o en qué manera le salió al encuentro. Simplemente la Escritura dice: y se le apareció a Pedro, nada más. Luego se le aparece a los discípulos, dentro de los cuales, ¿quién era el discípulo que no estaba? Tomás. Tomás no estaba ahí cuando el Señor se les aparece, puertas cerradas, todo allí encerraditos.
no estaba Tomás, se les aparece el Señor, le dice, aquí está mi cuerpo, toquen, palpen, que soy yo. Pasan 8 días y se les aparece otra vez, pero ahí sí estaba ¿quién? Ahí sí estaba Tomás. Y Tomás en medio de todas sus cosas, pues le pide al Señor y le exige esas evidencias de que él en realidad era Jesús. Entonces que le mostrara y le permitiera meter el dedo en sus llagas, que le permitiera meter la mano donde fue traspasado por la lanza. Pero no para ahí todo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Juan 21, versículo 1. Perdón, lea desde el capítulo 20, el verso 29, para que usted me pueda entender lo que le voy a explicar. ¿Están conmigo? ¿Qué dice la escritura? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y usted va a pasar al capítulo 21, el verso 1, y algunos dirán, pastor, yo estoy chuleando en la escritura todos los versículos que estamos estudiando, digan amén, y si no, el Señor los perdone por no haber hecho la tarea. Yo les dije, vaya chuleando versículo a versículo, cuáles ha estudiado y cuáles no. Verso 30 y 31 lo vamos a dejar ahí entre un paréntesis. Acuérdese que yo le dije que en esta serie le iba a estar explicando de la manera más organizada posible para que usted entendiera la escritura, ¿listo? Y estos 2 versículos no hacen parte de esta secuencia y esto va en otro momento, ¿listo? Entonces para que usted me lo entienda. Entonces pasa al verso 1 del capítulo 21 y ¿qué dice la escritura? Después de esto ¿qué? Del encuentro de ¿quién? De Jesús con los discípulos, cuando le permite a Tomás que su incredulidad sea quitada, ¿cierto? Entonces es en ese momento particular. Entonces después de esto, ¿qué dice? Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó, ¿cómo? De esta manera. Diga, se manifestó otra vez. Oiga, ya se les había aparecido una vez, se les apareció otra vez, pero ahora se les manifiesta de otra forma. Pero mire qué forma tan especial. Recuerde que el Señor, cuando fue apareciéndosele después de su resurrección a María Magdalena, ella lo confundió ¿con quién? Con el jardinero, ¿no? ¿A quién más se le apareció? A los 2, a Cleofás y eso, y ellos lo confundieron como un forastero. De hecho le preguntaron, venga, usted es el único que no sabe qué fue lo que pasó aquí con Jesús, que la crucifixión. A Pedro no menciona cómo se le apareció. A los discípulos, estando con la puerta asegurada, dice el texto en griego, asegurada, nadie podía entrar, se les apareció como un espíritu, luego se le aparece a Tomás, y ahora dice la escritura que se les apareció de otra forma. ¿Qué nos enseña esto, mi hermano? Que el Señor es soberano, y que el Señor hace como Él quiera, la manera que Él quiera, y cuando Él quiera. Y esa es una verdad que a nosotros nos cuesta muchísimo creer y entender, que el Señor puede hacer en nuestras vidas como Él quiera. Nos cuesta entender eso porque nosotros queremos que todo sea de acuerdo y conforme ¿a quién? A nuestra manera, no a la manera de Dios. Todo lo queremos en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios. Y dígale que está a su lado, estás muy equivocado. Y qué difícil es eso, ¿cierto? Pero mire la manera que se les apareció, dice ahí, y se manifestó de esta manera. Lea bien, verso 2. ¿Qué dice? Estaban juntos ¿quiénes? ¿Quién? Perdón. Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Ustedes pusieron cuidado al texto que acabamos de leer, ¿cierto? ¿Cuántos discípulos habían? Dígale que está a su lado, ponga cuidado. ¿Cuántos? Vamos a ver. Algunos dicen 6, otros dicen 4, otros dicen 3. ¿Quién nada más? No, esto no es una subasta, el Señor los perdone. El primero que aparece es Pedro. El segundo es Tomás. El tercero, ¿quién es? Natanael. ¿Quiénes siguen? Los hijos de Zebedeo. ¿Cuántos hijos de Zebedeo eran? 2. ¿Cuáles eran? Ay, Señor, perdónalos, por favor. Marcos capítulo 3. Vaya un momento allá. Haga un recuerdo para que usted no se le olvide.
Dirán algunos, pastor, pero es que esto hace fue como quién sabe hace cuántos años que lo estudiamos. ¿Ya está allá? Ay, Señor bendito. Versículo 16 en adelante. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, verso 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Y quién más? A Juan, hermano de quién? De Jacobo. ¿Esto es hijos de quién? Ah, o sea, ¿de quién estábamos hablando? De Jacobo, Santiago y Juan. Ellos eran los otros dos, los dos hijos de Zebedeo. ¿Y quiénes eran los otros dos? Ah, muy bien, me alegra eso. No dice entonces, mi hermano, no invente. Algunos dicen que era alguno de los discípulos que estaba ahí. Pero la escritura, mi amado hermano, siempre le he enseñado esto, que nosotros no podemos meter la mano donde no nos corresponde y ponernos a especular o inventar. La escritura simplemente dice, ¿y otros qué? Dos de sus discípulos. ¿Quiénes? Mi hermano, el Señor se los reservó. Pero ¿qué nos da a entender? Cuando nosotros miramos la escritura, el Señor mencionaba a sus discípulos por nombre propio cuando se estaba refiriendo a los 11 discípulos. A ellos se refería con nombre propio, a Pedro, a Juan, a Tomás, como lo acabó de hacer. Y en este caso, cuando se refiere a esos dos discípulos, se puede estar refiriendo, y es un símbolo de las multitudes que seguían a Jesús. Recuerden que a las mujeres el Señor mismo se refirió como ¿qué? Como discípulos y seguidores de ¿quién? De Jesús. Eran unas discípulas de Jesús. En este caso simplemente menciona ¿quién? Dos. ¿Cuántos eran entonces? 7. Todavía no tienen claro, Dios mío, perdónalos. Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, Juan y 2 discípulos más. 7. 7 discípulos, mi hermano. Mire la manera como se le da para el verso 3, ¿qué dice? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron ¿qué? Ni un resfriado. Nada es nada. Y uno dice, venga, ¿de qué manera se les apareció? Tenemos que mirar qué es lo que dice la escritura. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? Pedro. Diga otra vez Pedro. Pedro, él era pescador, recuerden. Pero recuerden las condiciones en las que estaban los discípulos. ¿Cuáles eran esas condiciones? Estaban encerrados con la puerta asegurada por temor a quién, a todos los judíos. Y recuerde que aquí, a ver, cuando nosotros vamos estudiando pensamos que esto han pasado 8 días, quién sabe, un mes. Pero hasta el momento, ¿cuántos días han pasado? 3. Viernes que murió el Señor Jesús. Sábado que fue día de reposo. Tercer día que resucita el Señor. En la mañana se le aparece a las mujeres. Ha transcurrido el día. Ha pasado la noche. Y esta partecita ya es terminando, ¿qué? El atardecer. O sea que ¿cuántos días han pasado? 3. Ah, bueno, ya ha pasado una semana más, ¿cierto? Tenga en cuenta esto. Dice algo la escritura que Pedro los invitó a pescar. Y esto tiene algo bien especial. Algunos dicen que Pedro lo que hizo fue regresar atrás y dejar todo el propósito y el llamado que el Señor Jesús le había hecho de seguirlo y de caminar, y que echó para atrás y lo que hizo fue devolverse a pescar. Y podríamos especular que fue de esa manera, pero estaríamos errados porque siempre vamos ¿a dónde? A la escritura. Ahora podemos ver qué fue lo que hizo Pedro. Tengan en cuenta que sus necesidades estaban muy cortas, porque la escritura nos enseña que ellos, mientras que estuvieron sirviendo, la comunidad, la gente era la que suplía para sus necesidades. Ahora, con todo este asunto y el escándalo de la cruz, el duelo, el luto, ese apoyo había sido retirado, porque recuerden que todos los estaban buscando por ser seguidores de Jesucristo. Por eso mismo habían huido, por eso mismo estaban encerrados, por eso mismo ya no tenían cómo subsistir. Y eran seres humanos, necesitaban comer.
necesitaban sobrevivir, necesitaban seguir adelante de alguna manera. Necesitaban ocuparse en algo para ganarse la vida. Pero recuerden otra instrucción que el Señor les había dado, que aquí es la clave del asunto. Mateo 28. ¿Está allí conmigo? ¿No, no está? Señor los perdone. Mateo 28, verso 7. ¿Qué dice la Escritura? E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí está la clave del asunto para entender el texto. ¿Qué dice? Y he aquí, va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. ¿Para dónde tenían que salir los discípulos? Para Galilea. Lea otra vez el verso 1, por favor, del capítulo 21. ¿Qué dice? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. ¿Alguien sabe dónde está el mar de Tiberias? Mi hermano, le falta vacaciones. En Galilea. Es conocido como el mar de Galilea. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el hecho de que Pedro y estos otros discípulos estuvieran allá era porque estaban obedeciendo a la instrucción que el Señor les había dado a través de los ángeles y a través de él mismo, que se tuvieran que desplazar ¿a dónde? A Galilea, porque allí se iba a encontrar con ellos. Entonces no era nada raro que estuvieran. Entonces, mi hermano, no podemos especular diciendo que fue que Pedro echó para atrás y se devolvió otra vez a la pesca y dejó al Señor abandonado. No, mi hermano, ellos estaban ubicados en Galilea porque allí era donde se tenían que encontrar ¿con quién? Con Jesús. Ya el Señor Jesús se les había manifestado una, dos, y esta era la tercera vez que se les manifestaba de una manera bien particular. Ahora, dése cuenta que Pedro toma la iniciativa, me voy a ir a pescar, no involucra a nadie. Ellos por su cuenta dicen, no, pues subámonos y todos vamos a pescar, uno para comer, para tratar de sobrevivir. Pero concluyendo esa parte, dice algo bien particular el verso 3. Y aquella noche, ¿están conmigo? No se duerma. Y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Pedro era un pescador de profesión. Él era experimentado en ello. Él sabía del oficio y él sabía cómo era el asunto de pescar, si fuera por la mañana o si fuera al mediodía o si fuera en la tarde. Él sabía cómo lanzar la red, él tenía el asunto muy claro y definido. ¿Usted se imagina la frustración de Pedro, que vuelve a su oficio para tratar de sobrevivir, arroja la red y no pesca nada? Y eso nos lleva a entender algo, mi hermano. A veces nos pasa igualito que Pedro. Nos sentimos agotados, nos sentimos sin esperanza, nos sentimos sin provisión, frustrados, decepcionados. Pero es donde tenemos que aprender algo de parte del Señor, y es a esperar en Dios. Yo pensé que decían amén. ¿Nos toca aprender a qué? Ay, ahí sí que conflicto. ¿De quién dependía la provisión? ¿De la experiencia de Pedro? Para nada. Por más experimentado que fuera, la provisión no dependía de él. La provisión dependía ¿de quién? De Dios, que en su perfecta voluntad le permitiera a los peces acercarse a la barca para poderlos tomar. Si no, pues el Señor simplemente hizo así, ¡pin! Quiten de ahí. Dejen a Pedro allá, quieto. Mi hermano, ¿cómo nos falta aprender a esperar? Nosotros queremos que todo sea muy rápido. Oramos y queremos que ya mismo el Señor cumpla nuestras peticiones, nuestras oraciones. Oramos al Señor y queremos que todo sea ¿qué? Ya. Mi hermano, entienda algo que no es en sus fuerzas. Usted puede ser el mejor profesional de todo este mundo y sus alrededores. Usted puede hacer las cosas lo mejor, puede tener una hoja de vida excelente. Usted puede ser hasta buena gente. ¿En serio? Usted puede ser un buen cristiano. Pero las cosas no dependen de usted, de sus capacidades, de su experiencia. Todo depende de la voluntad de Dios. Nada más. Usted puede ser el mejor, puede tener la mejor hoja de vida, pero si el Señor no le place, no lo hace. Punto. Y ese es el pedacito que nos cuesta.
Aprender a entender, mi amado hermano, que tenemos que esperar en la voluntad del Señor. Recuerde lo que decía el verso allá arriba, el verso 1, y se manifestó de esta manera. Y uno diría, uy, qué manifestación aquí. Se estaba manifestando enseñándoles a qué, a esperar. Pedro y ellos salieron ya a tratar de sobrevivir. Se había acabado de encontrar con el Señor Jesús, ya sabían que había resucitado, que había esperanza. Pero mi hermano, a nosotros nos pasa igual. Sabemos que tenemos la esperanza en Cristo, que tenemos la eternidad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y se nos presenta un problema, una dificultad, una enfermedad, cualquier cantidad de cosas, y se nos olvida que el Señor nos prometió algo, y nos aceleramos, nos afanamos, nos angustiamos, y a veces tenemos que esperar un poquito. La Escritura dice algo muy sabio, y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay momentos que nos toca quedarnos quieticos y esperar a ver qué es lo que quiere hacer Dios, la manera como Él va a orar. Pero mi hermano, siga leyendo, verso 4. ¿Qué dice? ¿Está allí? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, ¿dónde? En la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¡Guau! Póngale cuidado a estos dos detalles. ¿Dónde estaba Jesús? En la playa, o sea, a un ladito. Los discípulos, ¿dónde estaban? En la barca, o sea, que estaban adentrico. O sea, uno estaba a un lado y el otro. Ellos, ¿qué es lo que dice ahí? Se les aparece. Los discípulos no saben que era Jesús. Y pastor, ¿y luego ya no se les había aparecido 2 veces? Pues el Señor se les apareció de otra manera. Uy, mi hermano, qué especial es eso. Mire la soberanía de Dios hasta dónde llega. El Señor Jesús a uno se le apareció de una manera, a otro de otra manera. A los discípulos se les apareció de una forma, luego con Tomás de otra forma, lo reconocieron. Estaban felices con el Señor Jesús. De hecho, la Escritura dice que Él les había pedido que si tenían algo de comer, ¿se acuerdan? Estando ya con Tomás, le alcanzan algo de comer, comparten. Pero aquí vuelve y se les aparece en la playa y ni cuenta se dieron. Mi hermano, el Señor es bueno y el Señor sabe de qué manera va a salirnos al encuentro. Mire lo que dice el verso 5. Y les dijo que, mire este saludo tan hermoso. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron que no. ¿A dónde se les apareció el Señor Jesús? ¿En qué estaban haciendo? Estaban trabajando para tratar de sobrevivir. ¿En qué escenario especial les apareció? En el trabajo. El Señor les salió al encuentro al trabajo. Diferente que cuando estaban allá reunidos con la puerta cerrada, tenían un ambiente de oración, de temor, de angustia porque los estaban persiguiendo. Aquí estaban, ya habían tomado algo más de valentía, habían salido a tratar de pescar y tratar de sobrevivir. Y el Señor les salió al encuentro en su trabajo. Pero dése cuenta que en esta ocasión no fue como cuando se les apareció en la tormenta en el mar. ¿Se recuerdan? Que el Señor se les apareció y ellos se asustaron de hecho, hemos visto un fantasma. No, aquí ellos ni siquiera. La Escritura algo bien especial, el verso 5. Hijitos, les aparece el Señor. ¿Tenéis algo de comer? No sé si usted había notado hasta el momento aquí las apariciones del Señor Jesús, excepto la de Pedro. Todas fueron con preguntas. ¿Qué le dijo a María Magdalena? ¿Por qué lloras? ¿Qué les dijo a Cleofás y al otro? ¿Por qué están tristes? ¿De qué es lo que hablan? ¿Qué son estas pláticas que tienen? ¿Qué son estas conversaciones? Ve, a cada uno le tenía una pregunta. A los discípulos les apareció con preguntas y en esta ocasión la pregunta tan particular. Uno estaría esperando una pregunta espiritual. Y el Señor les preguntó, venga, ¿tienen algo de comer? Les estaba mostrando que Él había resucitado físicamente y que como ese cuerpo resucitado necesitaba ¿qué? Comer. Pero Él siendo Dios había podido pasar sin ningún problema sin comer. Simplemente se valió de esta herramienta con ese saludo especial que tenían entre los pescadores. Ese saludo entre los pescadores era ese. Oiga, ¿tiene algo de comer? ¿Por qué era ese saludo? Para ver cómo le había ido en la pesca. Porque unos iban de la playa saliendo, los otros ya regresaban. Cuando le preguntaban, venga, ¿tiene algo de comer?
El otro le respondía, oiga, sí, hay de comer. Quería decir que la pesca había estado, ¿qué? Buena, tenía provisión. Cuando no había pesca, pues no había provisión, no había comida. Y mire todo lo que sucede en ese solo versículo. La forma que el Señor les habla, hijitos, tenéis algo de comer. Y ellos, de una vez, le mostraron al Señor Jesús y le respondieron lo frustrados que estaban, los agotados, sin esperanzas y provisión, con un solo no. Porque les preguntó, venga, ¿cómo les fue en la pesca? ¿Estuvo buena? ¿Pescaron alguna cosa? ¿Sí hay algo de comer? ¿Y ellos qué fue lo que respondieron? No. Y una vez podemos ver a Jesús en algo especial, mi hermano. Y uno es que el Señor puede salirnos al encuentro en cualquier área de nuestras vidas. Puede salirnos al encuentro en lo espiritual. Qué bueno que nos encontramos con Él en la iglesia. Pero mi hermano, no crea que el Señor no le va a poder salir al encuentro en el trabajo. Usted puede estar allí en el trabajo, mi amado hermano, y el Señor lo pone a llorar como nenita ya. Y usted lo quebranta y usted resulta llorando allá. ¿Y qué me pasa? Y usted no entiende qué fue lo que le pasó. Usted puede ir conduciendo su moto, su carro, y usted le tocó orillarse porque vino ese quebranto tan fuerte y usted no entiende qué fue lo que le sucedió. Usted puede estar en la casa descansando y de un momento a otro el Señor le sale al encuentro. Le puede salir al encuentro en sus sueños, en sus anhelos, en lo sentimental, en lo emocional. Usted puede ver que no tiene un peso en el bolsillo y el Señor le puede salir al encuentro con una provisión especial. El Señor le puede salir al encuentro en una situación particular de salud que usted ve que es imposible, que es complicada, y usted ni lo nota. Y usted dice, uy, ¿qué fue lo que pasó aquí? El Señor le salió al encuentro. A veces pensamos que nos vamos a encontrar con Jesús únicamente en la iglesia. Y es donde Él que quiera. Donde Él quiera. Pero no solo eso, mi amado hermano. Y es poder ver que el Señor Jesús sigue teniendo en su corazón la intención y el interés por cada uno de nosotros. ¿Por qué se les apareció a los discípulos de esta manera? ¿No había podido ser útil también desde donde Él estuviera, desde donde hubiese podido estar, dar la orden, peces, acérquense allá para que Pedro salga con una red bien llenita? Pero simplemente se acercó a preguntarles algo, para que mostraran desde su corazón que había una necesidad que Él necesitaba suplir. Gracias, mi amor hermosa. Ahora, ellos estaban ocupados, preocupados, cada uno en sus cosas, en el trabajo, y quizás esa fue una de las razones por las cuales no se dieron cuenta que llegó Jesús, porque ya lo habían visto 2 veces. Pero al llegar allí, quizás por estar ocupados, preocupados, ni siquiera llegaron a notar que era ¿quién? Jesús. Dígale que está a su lado, mucho cuidado. Porque es que a veces las ocupaciones nos desenfocan y nosotros no vemos a Jesús, sabiendo que está con nosotros. Los afanes, la enfermedad, las situaciones, el bolsillo. Y cada una de esas situaciones nos coloca como una venda y nos coloca como una barrera para que nosotros no veamos a Jesús. Mi hermano, mire, no hay situación que no pueda ser arreglada por el Señor. Dígame, ¿a usted quién le va a poder arreglar las finanzas? No es su trabajo, no son los millones que pueda ganar, no es la posición, no es la hoja de vida. ¿Es quién? Dios. Y más en este tiempo en el que estamos viviendo. Usted puede tener la mejor hoja de vida, pero si usted no hace parte de la rosca, para afuera. Les estoy hablando mentiras. Los que tienen sus empresas, los que son independientes, van a hacer un trabajo con alguna dependencia del gobierno, y si usted no hace parte de eso, nada. En este caso, ¿qué necesita? La gracia del Señor. Nada más. Es solamente ¿quién? La gracia. Mire, mi hermano, con la salud le voy a poner este ejemplo tan picante y tan odioso. Pero ¿cuántas veces usted ha pedido una cita médica? Yo se lo digo por experiencia con mis papás, con mi suegra. Cuando pedimos una cita médica, le dicen, tranquilo, te vamos a ofrecer la cita médica, estás en lista de espera, y uno se emociona.
Lleva uno 3 meses esperando y quién sabe la lista cuántos tendrá. Mi hermano, a estas alturas, ¿qué le queda a uno? Confiar en el Señor que si es su voluntad le dé la cita médica, o que en su perfecta voluntad lo sane a uno, o que en su perfecta voluntad uno siga con las maluqueras para que el Señor le siga dando fuerzas y lo guarde a uno. No hay de otra. Y así con cada área, mi hermano. El Señor está interesado en cada uno de nosotros. Verso 6. ¿Y qué les dijo? Ahora, tengan en cuenta algo, que todavía no habían reconocido quién era. Él les dijo que echad la red, ¿a dónde? A la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad. Mi hermano, usted conoce ya con el trasegar de esta serie cuál era el carácter de Pedro. Y Pedro era atravesado. Pedro era bien boleado cualquier cosa. Pedro era insensato, era imprudente, era arrebatado. ¿Usted qué cree que cualquiera que le iba a decir desde la playa, oiga, eche la red para el otro lado, para la derecha, Pedro lo iba a recibir de la buena manera, sabiendo que era un pescador experimentado, que la tenía clara y que estaba con la piedra afuera, sin esperanza, agotado, cansado, decepcionado y frustrado, porque acababa de meterla en la noche allí la red y no había sacado nada. Ahora de la nada le dice que la vuelva a meter, pero ahora ¿por dónde? Mi hermano, ¿quién iba a lograr nada más eso en Pedro que alguien que fuera una mayor autoridad que él? Ellos hicieron caso porque entendieron algo, que la persona que les estaba hablando, aunque no la reconocían, tenía autoridad, por eso obedecieron. De lo contrario, olvídese que Pedro hace caso. Pero dése cuenta de ese milagro tan especial. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de ¿qué? Cuando uno mira la historia, los pescadores tenían ciertas costumbres para pescar y eran ciertos horarios. O muy temprano o en la tarde. Pero cuando nosotros miramos el verso 3, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esa era otra parte que podían pescar. Cuando el mar estaba quieto, estaba tranquilo, aprovechaban esa noche, transcurriendo los peligros que pudiese ocurrir en eso, que se pudieran perder, desorientar porque no se veía nada. Pero a ellos les interesó esto, hicieron caso a lo que esa persona que les dijo. Ahora, mi hermano, algunos dirían, oiga, vamos entonces a pescar solamente por la derecha porque por la izquierda no hay pescados. Vamos a pescar solamente ¿qué? En la noche, porque en el día los pescados no están, o sea que los pescados duermen en la noche, están quieticos y los coge uno más fácil. No funciona. Mi hermano, esto no tiene nada que ver con que si es en la mañana o que si es en la tarde, no tiene nada que ver que si es con la izquierda o con la derecha, no tiene nada que ver si fue por un lado o por el otro, no habría lógica. Imagínese una barca de estas para tener 7 personas, pues en realidad la barca no era tan grande. ¿Qué diferencia había si la mandaba por un lado? Pues en realidad nada. Los peces estaban ahí por debajito de la barca, no había ningún misterio. Simplemente fue un asunto de obediencia. Dígale que está a su lado, un asunto de obediencia. Y cuando nosotros miramos, lo primero que el Señor les estaba enseñando con esta lección era aprender a esperar, pero no solamente a esperar, sino a obedecer. Y si eso lo aplicamos a nosotros, dígale que está a su lado, estamos en conflictos. Porque ni esperamos ni hacemos caso, hacemos lo que se nos da el buen deseo. Y después peleamos con el Señor, Señor, quiero que me bendigas. Mi hermano, si usted no espera, si usted no obedece, ¿para dónde va? Siga leyendo. Bueno, una cosa allí, no habría ninguna lógica si fuera por la derecha o la izquierda, por cualquier lado. Mi hermano, lo que hicieron fue seguir la dirección que les dieron. Nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo y tenemos que aprender a aceptarla.
Pero mi hermano, en esto aprenda algo. Usted no se las sabe todas. Dígale al que está a su lado, usted no se las sabe todas. Y si usted no se las sabe todas, mi hermano, tiene que aprender a pedir un consejo. Y ahí empezamos con los más conflictos. Porque mi hermano, si usted no pide un consejo, grave, pero ahora sepa pedir un consejo. Porque si usted, yo no tengo nada contra afuera, voy a poner un solo ejemplo, pero si usted va al señor de la tienda y le pide un consejo, cuando ni conoce del Señor, cuando no sabe de Biblia, ¿qué consejo cree que le va a dar? Mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un conflicto con su esposo o con su esposa y se va al compañero de trabajo, al señor de la tienda y le dice, venga, es que me agarré con mi esposo o con mi esposa, ¿usted qué cree que consejo le va a decir? Ay, hermano, pues que eso es fácil, deje la bota y consígase otra. ¿No son los consejos que se reciben afuera? ¿Será que están de acuerdo a la voluntad de Dios? Ah, bueno. Mi hermano, busque consejos de personas sabias que le den testimonio, porque si no, ¿para dónde van? Llame a su pastor de vez en cuando, llame a la pastora de vez en cuando, pida un consejo. Se acabaron los amenes, ¿cierto? Es que, ay, pastor, pues siga. Lo de Pedro estaba más interesante. Ahora, dese cuenta de este milagro tan especial. Y es que el Señor se valió y los utilizó a todos. Los usó a todos. Utilizó el bote en el que iban, porque no se han podido desplazar. Usó a los pescadores. No estoy hablando solo de Pedro, sino de todos los que estaban en la barca. Utilizó la red que lanzaron y utilizó todos los peces. Todo, mejor dicho, todo el Señor lo utilizó. Mi hermano, usted no es inútil en la obra del Señor. El Señor también lo va a usar a usted. Usted dirá, pastor, pero es que yo no sé hablar. El Señor lo puede hablar o usar en otra cosa, en otra área. El Señor a todos nos va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Pero así mismo es la red, mi hermano, del Evangelio. Todos tenemos que lanzar la red, hablar del Evangelio, hablar de Jesucristo que ha resucitado, que Él está vivo, y el Señor se encargará del resto. Amén. Verso 7. ¿Qué dice? Entonces, aquel discípulo, eso suena tan romántico y tan bonito, aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, ¿a quién se está refiriendo? A Juan. ¿Le dijo a quién? A Pedro, ¿qué? Es el Señor. ¿Quién reconoció que era el Señor? Lea bien el texto, ¿qué dice? Le dijo quién, Juan, a Pedro, es que el Señor. Uy, qué privilegio, lo reconoció. Pero siga leyendo. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 que no estaban tan lejos de la playa. Y aquí hay otra cosa especial, pero no me quiero adelantar allí. Primero dése cuenta de algo. ¿Quién es el que reconoce al Señor? Juan. Le avisa a Pedro. Estos dos siempre andaban de amiguis, ¿no? Salieron corriendo al sepulcro, andaban el uno para el otro. Uno tuvo un privilegio delante del Señor, el otro. Pero el Señor tuvo un trato especial con ellos dos. Ahora, Juan lo reconoce. Pedro ya se da cuenta que si es el Señor, también lo reconoce. Y dice la Escritura que él se ciñó. ¿Qué quería decir eso? Se vistió nuevamente. Ahora, ¿por qué hizo eso Pedro? ¿Por qué se arregló? Por una razón. Los pescadores normalmente, por el calor y las condiciones, andaban, como podríamos decirlo así para que me lo pueda entender, como en taparrabos. Pantaloneta en este tiempo, estaban en Bermuda. Ya me lo entendió, ya se lo traduje para que usted lo entienda. Ahora, andaban de esa forma por el clima. Cuando reconoce que es el Señor, se ciñe los lomos, se arregla, porque entendió que había alguien superior que él. Y normalmente en su cultura, cuando había una autoridad o alguien superior, uno no podía estar mal presentado. Ni siquiera
cuando estaba en el trabajo, ni siquiera cuando estaba pescando o algo. Entonces lo primero que hace Pedro es que, oiga, reconoce al Señor que es su autoridad, se arregla rapidito, pero hace algo más. Pedro, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y se echó qué? Ahora, Pedro, aquí algunos podríamos decir, y venga, hagamos el ejercicio. ¿Por qué creen que se botó al mar? Para llegar primero, bueno. ¿Por qué más? Para estar limpio, no, pero ya se ha puesto la ropa y uno no se baña después de arreglarse, no, ahí no funciona, no clasifica. Por ese lado no funciona. ¿Por qué otra cosa de pronto se les ocurre? Porque Pedro tenía un recuerdo en su corazón. Espere, aguante, es que tenemos que mirar todas las series y no nos perdemos. Pedro tenía un recuerdo en su corazón cuando se le apareció Jesús allí en una tormenta. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? Pedro, venga para acá, camine. Pedro se baja y camina sobre las aguas. Pedro todavía tenía ese recuerdo en su corazón vivito. Y Pedro rápidamente, con ese recuerdo, dijo: yo les gano a estos, me bajo y empiezo a caminar por el agua. Lo que hizo fue que cayó allá. Él pensó, diga otra vez Pedro. Pedro pensó, dijo, otra vez voy a nadar aquí por encima del mar. No, espere. No era la misma situación, estaba el recuerdo. Y qué especial, mi hermano, cuando el Señor trae a nosotros esos recuerdos bien particulares. Porque ha hecho algo en nosotros, porque nos ha mostrado su misericordia, porque ha hecho algo especial. Pero mi hermano, Pedro lo que hizo fue que salir. ¿Con qué propósito? Recuerden que ahora la barca estaba llena de peces y era más difícil que desplazarse. ¿Por qué Pedro se botó? Aparte del recuerdo, pues para llegar más rápido a encontrarse con Jesús. Él dejó peces, dejó barcas, no le importó nada. A él le importaba encontrarse ¿con quién? Con Jesús rapidito. Dice que no estaba muy cerca, no estaba muy lejos. Y ahí podemos ver otro milagro. La pesca no se podía hacer cerca a la playa porque no habían peces. ¿Dónde habían estado toda la noche? Por allá metidos. Ahora ya venían de regreso y estaban cerca a la playa donde no habían peces. Y milagrosamente hay una provisión enorme de peces. Mi hermano, a veces ¿sabe qué nos pasa? Que pensamos que la provisión está en un lugar específico. ¿Sabe qué pensamos? Le voy a poner un ejemplo. Que la provisión en las finanzas, escúcheme bien, está donde ganamos millones. ¿A quién no le gustaría un salario por ahí de 15 millones? No, tan convencidos. Entonces, esta gente está muy espiritual hoy, no qué millones ni qué. Señor, así como Juan el Bautista, con un pedazo de cuero encima. Mi hermano, usted se imagina, y a veces pensamos que la solución está allí, que la solución en la salud están los mejores especialistas más reconocidos, y a veces la provisión no está allá. A veces nos damos cuenta que la provisión la puede tener a la vuelta de la esquina. Usted puede estar aquí sentado ahorita feliz, tranquilo. Y si está en una situación financiera, usted no necesita, sino ya con la tecnología lo llaman. Fulanito, es que necesito que me haga un favor, le vamos a pagar tanto. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Pues que estamos buscando usted, ya. En la salud, usted puede estar allí sentadito, tranquilo. Y es más, ni siquiera necesitar al médico, el Señor lo puede sanar allá descansando. Pero si el Señor quiere que vaya al médico, pues el Señor le apareja la cita y usted no tiene que desgastarse llamando, usted lo llaman. Venga, fulanito, es que tenemos por aquí una orden pendiente que tiene una cita, lo podemos atender mañana. Hermano Juvenal, ¿no fue así con la cirugía? Estábamos orando por la cirugía, la hermana Laura un jueves acá, oramos por los dos. ¿Y a los qué? ¿No pasaron 2 días? Al otro día fue, ¿no? Venga para acá, necesitamos operarlo. Yo no, ya estaba en lista de espera, ya no está en lista de espera, ya lo operaron. Mi hermano, la provisión no depende de eso. Mire la provisión a dónde llegó en ellos, cerca a la playa, donde no había esperanza y fuera de todo lo pensado. Ahora mire lo que dice el verso 9.
¿Están conmigo? Al descender a tierra, ¿vieron qué? Brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Espéreme, hermano. ¿Quién hizo eso? Pues el Señor Jesús, mientras que los ve arrastrando allá. Yo me imagino esta escena de Jesús así. Señor Jesús en la playa, los mira ya estresados, angustiados, apachurrados, Pedro para allá renegando, todo frustrado. El Señor Jesús hizo allá su fogata, él mismo se consiguió su pez porque ya se lo tenía listo. Y aparte de eso, ¿qué? Pan, para recibirlos después de esa noche de frustración. Pero ahora, después de todo eso, les da una pesca bien grande para que se cansen esos 200 codos, esos pocos metros, para que llegaran bien agotados, cansados, y les tenía un banquete. Uy, mi hermano, es poder entender que el Señor les seguía sirviendo. El Señor les sirvió mucho tiempo y aquí no era la diferencia. Él era Dios y ahora les estaba sirviendo a sus discípulos y les estaba preparando, ¿qué? Comida. Y mi hermano, otra capacidad, ¿cómo conocemos a Jesús, no? Jesús también cocinó, era chef. Tremendo pescado. Yo no me imagino él siendo el creador, qué pescado tenía encima. Yo no me imagino, no puedo llegar a pensarlo. ¿Un pan de dónde? No puedo ni imaginarlo. Pero les tenía todo, ¿qué? Listo. Mi hermano, el Señor les preparó el fuego, la provisión. El Señor les proveyó, los cuidó con una condición. ¿Cuál fue la condición? Que obedecieran. ¿Qué fue lo que les dijo? Oiga, manden la red por la derecha. No les dijo más, no les insistió, no les dijo la primera, la segunda, Pedro va a hacer tercera, Pedro van 4 veces que le digo que la bote por la derecha, hermano, no sea terco. Pedro, que es por su bien, Pedro, que entienda. Tomás, que crea. No, mi hermano, por ningún lado. Juan, usted está muy chiquito, hágalo ninguno, mi hermano. El Señor simplemente dio la instrucción. ¿Cuántas veces? Mi hermano, dígale al que está a su lado, ¿qué le pasa? Dígale en serio, ¿qué le pasa? Nos acostumbramos a que nos repitan todas las cosas muchas veces. Y en esto le voy a poner un ejemplo. Ustedes tuvieron papás, algunos todavía los tienen con vida, ¿cierto? Pero cuando su papá o su mamá lo mandaba algo, ¿cuántas veces lo decían? 2. La primera, bien. La segunda, le chiflaba o algo porque el palo venía en camino, el cable, alguna matera, alguna vaina. Porque usted tenía que obedecer, ¿qué? A la primera. La segunda no era una prevención, hermano, corre la cabeza para un lado y si no, chao cabeza. Era la primera. Mi hermano, y tenían buena puntería, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Cuántas veces queremos que el Señor nos diga? Porque es que el Señor nos ha dicho una y otra y nos volvemos en sinvergüenzas en no hacer caso y hacer lo que se nos da el buen deseo. Y mire de todo lo que nos estamos privando nosotros mismos y cohibiendo por no hacer caso. Bueno, sigamos leyendo. Jesús les dijo que traed de los peces que acabáis de qué. Oiga, ya les tenía un pez, pero la fiesta iba con toda. Mandó traer ¿qué? Más peces. Dice la escritura arriba, me encanta eso, que es que habían muchísimos. Pero ¿qué más dice la escritura? Subió Simón Pedro, ahora sí fue el fuerte, y sacó la red a tierra. ¿Y qué dice la escritura? Llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Cuántos peces? ¿Alguno sabe por qué 153 y no 154? Pues porque fue la voluntad del Señor, ya, sencillo. Mi hermano, ¿con qué le quiero enseñar con esto? Mire, cuando uno estudia teología con respecto a este texto, uno se encuentra con muchísimos postulados de muchísimas cosas. Que es que el 1 significaba una cosa, que el 5 significaba otra cosa, y que el 3 significaba otra cosa como la Trinidad. Mi hermano, ¿la Biblia dice eso?
Entonces, ¿para qué inventamos? Nosotros no podemos pretender, escúcheme bien lo que le voy a enseñar, nosotros no podemos pretender que esto es el horóscopo, que este es el número para el chance, que es el número de la lotería, o que es numerología para que a usted le vaya bien. Porque si no usted se desvía, ¡ay! Nos salió un número en la Biblia, 153 el chance porque me va a volver rico. Perdió el año, hermanito. Necesito buscar el apartamento 153, el carro con placa 153, todo 153 para que me vaya bien en la vida. Mi hermano, nosotros no podemos condicionar a un número lo que el Señor quiere. Simplemente fueron ¿cuántos peces? Si el Señor hubiese querido dar un significado con eso, lo hace. ¿Se acuerdan que se lo enseñé con los 12 discípulos? Que muchos lo cogieron por doctrina y hacen sus 12 grupos y sus 12 y sus 12. Mi hermano, si eso funcionara, toda la vida han andado con un Judas. Ay, pastor, no se metan eso, ya me metí. Toda la vida han andado con un Judas, porque Judas fue parte de los 12, pero Judas no estuvo todo el tiempo. La escritura dice que Judas lo entregó, después Judas le remordió, fue y se colgó por ahí en un palo, y después cayó y se estalló. O sea que los 12 no estuvieron siempre 12. Hubo un tiempo que fueron, ¿qué? 11. No funciona esa teoría de los 12, mi hermano, grave, porque un tiempo fueron ¿cuántos? 11. ¿A cuántos se les apareció acá? ¿A cuántos? Ay, les desbaraté otra vez la ecuación, pastor, no haga eso, no sea malo. ¿A cuántos cuántos salieron a correr al sepulcro? O sea, la ecuación tampoco, ay no, pues esto está complicado. Cuando se le apareció a Pedro, ¿se le apareció a quién? ¿A él? La primera vez que se les apareció allí con la puerta asegurada, ¿cuántos fue? ¿A 10? Pastor, ¿y el 11? ¿No que era Tomás y Tomás no estaba? Ay, hermano, o sea que la teoría de los 12... Ay, Dios mío. Qué complicado, ¿no? Mi hermano, lo mismo aplica acá. 153, mi hermano, fueron 153 peces ya. Es como cuando usted va y se pone y compra papa, y usted llega a la casa y se pone a contar las papas. 205, ay, oh, aleluya, 205. Y empieza a hacer doctrina de eso, mi hermano. No. El Señor le plació nombrar eso. Verso 12. El 11 dice algo. Y la red no sé qué, aún siendo tantos, no se rompió. Mire que el Señor tenía control de todo. Verso 12. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía ¿a qué? A preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo, venga, ¿sabían que era el Señor? ¿Alguno fue capaz de preguntarle? Alguno en su corazón tenía, venga, confirmemos a ver si es de pronto. Ellos tenían claro en su corazón que era quién. Ahora, había un recuerdo en su corazón porque esta invitación se la había hecho de otras maneras. En Juan, en el capítulo 1, en el verso 39, les dijo, venid y ved. Por allá en Mateo 25 les dijo, venid y heredad. Por allá en Mateo 11 les dijo, venid y aprended. En Marcos, en el capítulo 6, les dijo, venid y descansad. Acá les hizo otra invitación, venid y comed. Esa invitación no era ajena para ellos, esas palabras no eran ajenas para ellos. Por eso ellos sabían con quién estaban. Ellos acababan de entender que la pesca milagrosa allí no había sido producto de la experiencia de alguno de ellos, había sido producto de quién, de la misericordia y del poder de Dios. Nada más. ¿Qué sigue diciendo la escritura allí? Vino pues, verso 13, Jesús, y tomó el pan y les dio a sí mismo ¿qué? Uy, mi hermano, ¿se acuerdan cuando había partido el pan? Cuando fue la última cena, les partió el pan, les dio el vino y lo compartió. Aquí cambió, les partió ¿qué fue? El pez.
compartió otra vez. Qué especial eso, mi hermano, poder entender. Ahora, ¿por qué ninguno, para que no quede la duda, por qué ninguno se atrevió a preguntarle tú quién eres? Para poder entender eso, mi hermano, tendríamos que ir al griego, qué es lo que significa esa pregunta, el tú quién eres. Y cuando se le hacía una pregunta a una autoridad, a alguien superior, era cuestionar su autoridad, era dudar de esa autoridad, y ellos sabían con quién estaban, y les acababa de pasar una experiencia con quién, con Tomás, y ninguno quería volver a pasar por esas. Ellos sabían que era Jesús, lo tenía claro en su corazón. Verso 13, ¿qué dice? Vino pues Jesús, tomó el pan, les dio, así mismo que del pescado. Mire que el Señor les compartió sin importar qué fue lo que sucedió con ellos en tan poco tiempo. Al Señor Jesús no le importó compartir con Pedro, aunque lo había negado. No le importó compartir con Juan, aun cuando corrió al sepulcro y no entró, se quedó ahí quieto. No le importó compartir con Tomás, aunque fue quien exigió las evidencias de que era o no era Jesús. Compartió con todos. Mire que el Señor es así de bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice el verso 14. Esta era ya ¿cuántas veces? La tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuál fue la primera? Cuando se les apareció a los 10, porque Tomás no estaba. La segunda vez, a los 8 días, cuando ya estaba ¿quién? Tomás. Mire el privilegio que le dio a Tomás, solo por eso. Y ahora la tercera vez que se les aparece allí para mostrar su poder. Y algunos podríamos decir, ya terminamos el texto, el pastor terminó temprano. No, mi hermano. ¿Se acuerdan que les he dicho que hay momentos que tenemos que quitar los titulitos de la Biblia? Porque podemos llegar ahí y decimos, ya se terminó el texto, y nos perdemos de lo que sigue en esta conversación. ¿Qué dice el verso 15? Pare. Ahora sí me entendió por qué tenemos que quitar el título. Porque es que la historia aquí no ha terminado. Todavía estaban comiendo, y dice la escritura, cuando hubieron comido, terminaron de comer, ¿qué dice? Jesús le dijo ¿a quién? A Simón Pedro, pero ojo con esto, ¿a quién le va a hablar? A Pedro. Pero ¿qué dice la escritura? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pero ubiquémonos en la historia. Normalmente, ¿cómo se refería el Señor Jesús a Pedro? Cuando lo llamó, para los primeros capítulos de la serie, lo reconocían como Simón o como Simón Pedro. Cuando el Señor le dio autoridad a Pedro, de ahí para acá lo empezó a llamar ¿qué? Siempre lo llamó Pedro y le dijo, tu nombre será Pedro porque tu nombre es ¿qué? Una roca, y de ahí será una, fue cuando le dio autoridad. Y siempre lo llamó Pedro. La pregunta es, ¿por qué entonces aquí lo llamó Simón? Ve qué particular, ¿no? ¿No lo habían pensado alguna vez? ¿Por qué no lo llamó Pedro, sino simplemente le cambió otra vez el nombre y lo llamó ¿cómo? Simón. Pero no note algo, habló directamente ¿con quién? Con Pedro. Y es que el trato con Pedro venía de varias formas. ¿Recuerdan? Cuando le dijo Pedro, tú me vas a negar, deja de alardear tanto, me vas a negar 3 veces. Él mirando de lejos, cuando le estaban azotando, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Dice la escritura que lo miró a la cara. Cuando resucitó, ¿a quién mandó llamar? Por favor, busquen a los discípulos y a Pedro. A Pedro se le apareció, solamente a él, que es el del relato de la escritura, que no nombra de qué manera y qué conversación o cuál fue, qué pasó cuando el Señor Jesús se le apareció resucitado a Pedro. No dice nada, tuvo un trato especial. Pero aquí vuelve y trata ¿con quién? Con Pedro otra vez, diga otra vez Pedro. Y le cambia el nombre otra vez, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y algunos erróneamente dicen que se estaba refiriendo a los peces. Pedro, ¿me amas más que a estos peces que acabaste de traer porque ha sido tu tesoro valioso durante toda la vida? ¿Al Señor le importaban unos peces?
Señor le importaba qué, las almas, las vidas. ¿A quién se estaba refiriendo entonces? A los discípulos que tenía alrededor. Pedro, ¿me amas más que a estos discípulos que están acá? Y es que la pregunta iba más allá. No era solamente Pedro, ¿me amas más que a estos? Porque es que Pedro se había ufanado diciendo, Señor, cuando te lleven a la cruz y a mí me toca ir, yo voy y muero contigo en la cruz. Y fue de los primeros que huyó. Pedro no se acercó. Cuando crucificaron a Jesús, ¿quién fue el que estuvo? Juan, por misericordia del Señor, que Juan, el Señor lo dejó, pero Juan también había huido. Pero Pedro no estuvo. ¿Quién fue el que bajó el cuerpo de la cruz? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Es que tomó agua? Ah, gracias. José. Y eso sonaría como una bofetada, ¿cierto? ¿Quién era el que tenía que estar? No. Ahora, después de tanto ufanarse de decir eso, por eso le pregunta y lo pone a comparar. Venga, Pedro, compare el amor que me tiene a mí con el amor que le tiene a los demás. Pedro mismo había dicho, cuando vayas a la cruz yo no me escandalizaré. Y Pedro estaba vuelto un 8. Y esto era un llamado a un autoexamen de Pedro. Venga, ¿me amas de verdad? Y qué buena pregunta, ¿nosotros amamos de verdad al Señor? No me conteste, no le va a pasar lo de Pedro. Señor, yo te amo, tú sabes. No, espere. ¿Usted en realidad ama al Señor? Y mire que la primera forma de poder experimentar eso y de poder examinar es compare el amor que usted le tiene a Dios con el amor que le tiene a los demás. Eso fue lo que le dijo. ¿Me amas más que a eso? Compare el amor que me tiene a mí con el amor que le tiene a sus discípulos. Porque yo se los encomendé a usted. Usted tomó la autoridad, entonces venga. Mi hermano, ¿a quién ama más usted? ¿Al Señor o a sus hijos? ¿O a su esposo o a su esposa? ¿A sus familiares? ¿A su negocio? ¿A quién ama más? Ah, qué hermoso silencio, ¿cierto? Pero Pedro le responde ¿qué? Sí, Señor, ¿tú sabes que te amo? Ese Pedro era terrible. Y que ahora cuando nosotros miramos el texto ahí, sí, Señor, tú sabes que te amo, tendríamos que mirar qué significaba la palabra amor o amar. Y tiene dos connotaciones, de hecho son más pero aplicables a este texto. Una es el amor ágape, que significa un amor incondicional, que es el único que viene de parte del Señor hacia nosotros, que es incondicional. Y el otro es el amor de una palabra fileo, que significa te quiero. No es lo mismo. Ese amor fileo o te quiero era un amor de amistad, de chéveres, de amigos y ya. Pedro le respondió ahí con el segundo. Señor, sí, yo te quiero, somos amigos, somos chéveres. La última vez me llamaste amigo, ya son mis amigos. ¿Se acuerdan que el Señor les había, Pedro se había quedado con eso? Señor, sí, claro. Cuando nosotros miramos la escritura y dice te amo, pues lo malinterpretamos cuando no entendemos en qué amor se estaba refiriendo. Él estaba diciendo, sí, Señor, yo te amo como amigo, como chévere. Es como cuando usted le dice al hermano, te amo en el Señor, en el amor de Cristo. ¿De verdad lo ama? ¿O está utilizando el nombre del Señor para quedar bien? Ay, 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 no se metan en eso, pastor. Ahora, ¿qué le respondió el Señor? Y él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. La misma situación. ¿Y qué le respondió? Pastorea mis ovejas. Lo único que podemos ver diferente aquí es la respuesta de parte del Señor. La primera fue apacienta mis corderos, la otra ¿qué? Pastorea mis ovejas. Porque la manera en que respondió aquí Pedro ya no era con ese te quiero de amistad, ese amor fileo, sino un poquito más arriba. Señor, ya te quiero un poquito más. No te alcanzo a amar todavía, pero sí. Ya no somos amigos, ya somos como más de la rosca, ya estamos más cerquita.
Ahora, dése cuenta que el Señor le hace 2 veces la misma pregunta. Verso 17, ¿qué dice la escritura? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Mi hermano, no podemos llegar a pensar en lo siguiente de manera errada. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro? No es que el Señor Jesús estaba desquitando. Pilas con eso. Si alguna vez usted ha escuchado ese mensaje, está errado. No es del carácter de Jesucristo eso. El mismo Señor Jesús les había escuchado. No han escuchado que la ley dice que no es ojo por ojo ni diente por diente, sino que es esto, y les explicó, les dio la verdadera interpretación. Erróneamente entonces el Señor hubiese enseñado y hubiese confrontado ese hecho para venir a hacer otra cosa diferente. ¿Habría alguna cosa coherente? No habría coherencia en eso. El Señor estaba preocupado por sus discípulos, les salió al encuentro, les dio provisión, tuvo un trato especial con Pedro. Mi hermano, cada cosa tiene su momento y su lugar y no podemos mezclar las cosas. Esto no tiene nada que ver con el asunto de la negación de Pedro. Por ningún lado, nunca vaya a hacer eso ni a pensarlo. Ni el día que usted tenga la oportunidad de volver a predicar esto, mi hermano, mire, Pedro negó 3 veces a Jesús y ahora Jesús se desquitó y le preguntó 3 veces. No, mi hermano, por ningún lado. Pastor, entonces, ¿cómo funciona el asunto o a qué se estaba refiriendo? La primera pregunta que usted ve allí, las 2 primeras, cuando le dice, apacienta mis corderos, ¿y qué más dice allí? Pastorea mis ovejas. La primera le estaba indicando a Pedro algo. Con ese apacienta le estaba diciendo: Pedro, usted tiene que alimentar, tiene que cuidar, tiene que proveer para las necesidades básicas de todos los seres inmaduros que se va a encontrar de aquí en adelante. Por eso tiene que apacentar esos corderos. Un cordero es muy brincón, un cordero es un chivo chiquito, para que me lo pueda entender. Es muy brincón, no tiene madurez, salta aquí, salta allá, brinca aquí, brinca allá, no la tiene clara. Lo mismo pasa cuando una persona está empezando en el Evangelio, no la tiene clara en muchas cosas. A veces está aquí, vuelve y regresa, pero vuelve y se va, pasa muchas cosas de esas, porque no todavía tiene esa madurez. Por eso le dijo Pedro, pilas con los corderos, los tiene que apacentar. La segunda vez que le habla ya no le dice eso, sino le dice: pastorea ¿qué? Mis ovejas. Y no es lo mismo apacentar que pastorear. Una cosa era apacentar los corderos, otra cosa era pastorear ¿qué? Las ovejas. Eran aquellos que ya estaban andando, que ya conocían, pero que él tenía que actuar de la siguiente manera: como su autoridad y gobernándolas a ellas, para que no se desviaran ni se perdieran, porque ya eran ovejas y ya tenían un rumbo definido, pero tocaba ¿qué? Seguirlas cuidando y supervisándolas y gobernándolas. Y la tercera vez, cuando dice apacienta mis ovejas, le estaba diciendo: Pedro, usted está encargado de nutrirlas, de cuidarlas y de llevarlas a la madurez. Dese cuenta que no tiene nada que ver, mi amado hermano, con que Pedro hubiese negado al Señor 3 veces. Usted se imagina, el Señor había podido, si fuera de esa manera, había tenido más oportunidades para, entre comillas, sacarle en cara eso. La primera vez que se le apareció a todos los discípulos, la segunda vez cuando está con Tomás, la tercera vez que acababa de ocurrir en la barca con los peces y eso, allí comiéndose el pez, le había podido decir: Pedro, ¿se acuerda que me negó 3 veces? Mi hermano, qué enseñanza tan especial, porque nosotros sí somos especialistas en sacar en cara las cosas, y en sacar el pasado y en recordarlo. Digan ayayay. Mi hermano, tenga mucho cuidado cuando usted se le sube el genio y pelea con alguien, porque aquí todos pelean.
Ah, no, ninguno dijo amén, ¿cierto? Y se quedaron callados. Pero mi hermano, tenga mucho cuidado porque esto en una subida de temperatura, usted a la otra persona le saca todo su pasado y no le saca lo bueno, le saca toda la porquería, le saca lo peor. Mire el carácter de Jesús. Qué vergüenza, porque si usted se tiene que parecer es a Jesús, se está pareciendo es al mismo diablo. Diga qué vergüenza. Pero el Señor Jesús aquí lo que estaba haciendo era que restaurando esa relación que se había cortado con Pedro, porque recuérdense que Pedro se había entristecido cuando el Señor lo miró a los ojos, allí de lejos en la cruz, casi llegando a la cruz, y aquí otra vez dice que Pedro se entristeció, otra vez vino ese recuerdo de lo que había sucedido, y el Señor Jesús necesitaba que sanar y restaurar otra vez eso que había pasado allí, que todo quedara en orden. Mi hermano, tenemos que ir a los demás con la palabra de Dios, pero tenemos que entender que la palabra de Dios viene a nosotros para restaurarnos. ¿Cuántos dicen amén? Que la palabra del Señor lo que hace es cuidarnos, pero que tenemos que aprender a través de la palabra de Dios. El Señor Jesús ya le había dado autoridad a Pedro, y Pedro iba a ser autoridad. De hecho, nosotros a través de la historia lo vemos que Pedro fue una autoridad. Mi hermano, usted no puede andar como rueda suelta, usted tiene que entender que usted tiene una autoridad. Que aunque no le guste, y aunque le guste andar como llanero solitario, y aunque le guste andar solo, mi hermano, no funcionan las cosas así con el Señor. Se acabaron los amenes. Que por eso el Señor a usted le puso una autoridad espiritual que es su pastor y su pastora, para traerle la palabra, como para que usted no venga a culto y deje el banquete servido. Ay, ay, ay. Que esa autoridad que somos sus pastores estamos para cuidarlos, para advertirles cualquier situación, para poderles aconsejar, pero también para exhortarles. Que cuando me toca llamarle la atención, es porque usted sabe que hizo las cosas mal, punto. Y que aunque a usted no le guste y se ponga rojo, verde, morado de la piedra y me quisiera coger y... Pues mi hermano, usted sabe que la embarró, ya, es así de sencillo. Pero que también cuando ha hecho las cosas buenas, poder escuchar, oiga, ¿está haciendo las cosas bien? Siga adelante, siga. Para que mi hermano, el Señor ha puesto esa autoridad para que usted reciba ese amor. Por eso es que somos canzones cuando usted no viene a culto, ya mismo le mando el mensaje. ¿Por qué no vino? ¿Por qué se escapó? ¿Cuál fue la vaina? ¿Qué se inventó? Algunos piensan que es que yo tengo una bolita mágica acá detrás de este escudo. No, aquí pongo el agua, mire. Y algunos dirán, allá detrás del pastor mira la bolita mágica o una pantalla satelital a ver dónde está el hermano ya. No, mi hermano, avíseme. Ahora, entienda algo. Nosotros tenemos nuestra tarea como autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Usted es una hermosa oveja. Pero oveja, ayúdeme. En serio, hágame el trabajo más fácil. ¿Sí? Apreciada oveja, hágame el trabajo más fácil. Háganos el trabajo más fácil. Cuente qué le pasa. Aprecio cuando los hermanos me llaman, pastor, mire, le cuento esto, mi salud, esto, mis finanzas. Tengo un motivo más para orar y poderle direccionar. Cuando no, ni idea. Me ha pasado con hermanos que me entero para los 8 o 15 días que estuvieron en el hospital, casi ven la luz atravesando el túnel, y después llegan aquí, ¿y usted qué le pasó? No, pastor, si supiera. ¿Si supiera? ¿En serio, si supiera? Y se la pasa con el bendito teléfono mirando redes para arriba, para abajo, y no fue capaz de ponerme un mensaje. Pastor, casi veo la luz del túnel. Ore por mí, venga, visíteme al hospital, alguna cosa. Apreciada oveja, hágame el trabajo más fácil, en serio. ¿Saben que las ovejas tienen algo especial? Y es que se entienden entre las ovejas. Se cuentan las cosas entre las ovejas. Esta oveja le cuenta a la otra, la otra a la otra. Toda conversación entre ovejas. Y el pastor, ni por enterado que conversaron las ovejas. Después uno para se entera, imagínese. Bueno, me voy a imaginar que el hermano estuvo enfermo. ¿Cómo sería el hermano enfermo? Ah, sí, ya. Imagínese. Mi hermano,
Háganos el trabajo más fácil, en serio. Nosotros tenemos el trabajo de guiarlos, de direccionarlos para que aprenda a obedecer. Cuando tenemos que corregirlos, mi hermano, haga caso. Obviamente que usted se va a molestar. Dígale que está a su lado, no se moleste. Mire, usted tiene dos problemas cuando se molesta conmigo. El primero, embejucarse. Y el segundo, tener que contentarse otra vez conmigo. Es así de sencillo. Y para pelearse necesitan ¿qué? Dos. Uno que empieza y el otro que le siga. Y téngalo claro que el pastor no le va a seguir al cuento. Si quiere pelear, le va a tocar pelear solo. Diga ya o algo, mi hermano. Póngase un momento en los zapatos del pastor. ¿Usted se imagina un hermano con un problema, el otro con el otro, el otro con el otro, el otro? Pastor, yo por eso no le cuento mis cosas para no preocuparlo. No entendió el mensaje. Si el Señor nos puso a pastorear es porque nos dio la capacidad de poder llevar todas esas situaciones sin que nosotros nos veamos afectados y cargados. ¿Usted se imagina donde no tuviera esa capacidad? Con lo que me cuenta el uno, yo ya estoy deprimido. Con lo que me cuenta el otro, mi hermano, yo ya estoy llorando. Con lo que me cuenta el otro, yo ando hipocondríaco, me duele todo. Usted es terrible. Ustedes han escuchado, pastor, yo no sé cómo hacen los pastores para aguantar todo eso. Pues porque el Señor nos dio esa capacidad. Mi hermano, entonces no se quede callado. Hable de su pastor, cuéntele. Verso 18, si no, no voy a acabar de aquí a medianoche. De cierto te digo, miren esto tan especial. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde ¿qué? Uy, mire, el Señor le recuerda a Pedro. Pedro, mire, cuando usted era joven hacía lo que quería, no tenía responsabilidades, iba por aquí, iba por allá. Pero mire, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Y le estaba poniendo lo que hacía antes y lo que le iba a suceder. Pero esto tenía un significado adicional que está en el verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En ese versículo le estaba diciendo Pedro, tú vas a morir en una cruz. Pedro, cuando eras joven, eras un inmaduro hacia los que se te daba la gana. Ahora eres maduro. Vas a seguir madurando, vas a seguir sirviendo. Y por causa mía, vas a morir con tus brazos extendidos. Y otro va a ser el que te va a ceñir y te van a llevar a un lugar que no vas a querer ir. Uy, qué especial el Señor lo que le dijo. Y cuando uno mira, voy a hacer un paréntesis ahí, la manera como murió Pedro fue crucificado. No lo dice la Biblia, lo dice la historia. Y Pedro, dice la historia que él pidió ser crucificado boca abajo. No fue porque lo crucificaron, sino porque él pidió. Porque él dijo, yo no soy digno de morir en la misma posición que murió mi Salvador. Yo soy mucho más indigno. Deme en el bote. El Señor le estaba hablando de qué manera. Mire el privilegio y el trato que tuvo el Señor con Pedro. Que hasta le dijo en qué manera iba a morir. Pero es que el Señor no se quedó solamente diciéndole, Pedro, igual te vas a morir en una cruz. Tanto que anhelaste que ibas a morir en la cruz, tranquilo, ya está reservada. Sino le termina diciendo allí que, sígueme. Uy, mi hermano, sígueme. Cuando uno mira el griego de ese sígueme, estaba diciendo, continúa siguiéndome. No era sígueme del primer sígueme cuando lo llamó. Este era continúame siguiendo. Ya lo estás haciendo, lo estás sabiendo bien, sí. Tiene que, mi hermano, le estaba diciendo a Pedro, tienes que seguir una y otra vez más una vida dedicada a Dios, una vida incondicional. Mire el verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, o sea, ¿a quién? Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, ahí lo aclara,
y el que había dicho, Señor, ¿quién es el que ha de entregar? Porque él fue el que preguntó eso. Y diga otra vez Pedro. Diga otra vez Pedro. Mire el verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pedro era un personaje. Ve a quién, a Juan. Y Pedro, en vez de preocuparse por lo que le acaba de decir el Señor, la manera como iba a morir, que le dice, sígueme, continúame siguiendo, pues Pedro va de su responsabilidad, pega un brinco, Señor, ¿y qué de Juan? Uy, mi hermano, diga terrible. ¿Sabe que nos pasa lo mismo? Igualito, el Señor nos habla, el Señor nos dice, y uno voltea, Señor, ¿y qué de este que no vino culto hoy? Pues mi hermano, no vino, la palabra era para usted. Se acabaron los amenes, ¿cierto? Y otra vez Pedro, mi hermano. Y es que qué fácil es desviar la atención, y qué fácil es no comprometernos, y querer que el Señor le ponga la responsabilidad a otro. ¿Y qué más cuando el Señor nos llama la atención? Le voy a poner un ejemplo. Cuando el pastor le tiene que llamar la atención, porque usted sabe que está haciendo las cosas mal, digan amén. Y usted, en vez de asumir la responsabilidad, pastor, pero mire cómo si el otro ni siquiera llega temprano a culto. Mire, pastor, pero mire, ese ni a la iglesia volvió. Diga, qué vergüenza. Verso 22. Y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se lo voy a traducir así en este tiempo 2025. Pedro, ¿y a usted qué le importa? Usted sígame, fue lo que le acabé de decir. ¿A usted qué le interesa lo que yo voy a hacer con Juan o con Tomás o con el que sea? ¿A usted qué le interesa? Usted sígame. Y es que es fácil desviar la atención. Igualito que Pedro. O porque no queremos comprometernos o que no queremos enfrentarnos al Señor. No queremos estar confrontados con el Señor. Y a veces nos queda más fácil, mi amado hermano, tratar de pasarle la responsabilidad al otro. Es mucho más fácil que asumirla nosotros mismos. Pedro, ¿qué tenía que ver con Juan ahí? ¿Quién lo mandó a meterse en eso? Por eso le dije otra vez Pedro, es que Pedro no, su carácter no seguía en las mismas. Él era impulsivo. Él siempre andaba así y el Señor lo amaba así. Mire lo que dice el verso. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, y esta es ojo con este texto porque hay algunos que dicen con una herejía que Juan anda vivo todavía, que el Señor dijo que hasta que él no viniera Juan iba a estar vivo, y se agarran de la primera parte del versículo, y que porque fue el discípulo amado, y que porque fue el que está cuidando a María, y que por eso todavía no, y se inventan unas cosas pero loquísimas, porque no leen la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Le estaba diciendo Pedro, y si yo quiero que este sea eterno conmigo, ¿a usted qué le interesa? Si yo quiero que se quede aquí conmigo más tiempo, ¿a usted qué le interesa? Mi hermano, dígale que está a su lado, preocúpese por usted. Mi hermano, usted tiene que preocuparse por seguir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es ¿qué? Y esa fue la firma como de Juan. Decir, yo fui el que estuve ahí, yo escuché, yo vi cuando el Señor le pegó tremenda levantada a Pedro por meterse donde no era. Yo lo vi. Yo puedo escribirlo, yo puedo constatar, yo soy testigo fiel de que eso fue verdad. Mi hermano,
¿Qué enseñanza tan particular que nos da el Señor? En todo este texto, porque nos enseña a aprender a esperar en el Señor. Nos enseña a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Que nos enseña y nos direcciona, mi hermano, que tenemos que servirle al Señor, tenemos que ser útiles en el Señor. Pero también reconocer que el Señor no es vengativo, ni rencoroso, ni nada de eso. Entonces ya podemos ver con tranquilidad este texto, la tarea que el Señor le estaba dejando a Pedro de apacentar, de pastorear, y que esa misma tarea está sobre cada uno de nosotros, mi hermano. Porque nosotros tenemos la tarea de ir a predicar el Evangelio, de anunciar que Él está vivo, que Él resucitó. Pero mi hermano, que tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, pero que tenemos que estar preocupados es por seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que le dijo a Pedro: Pedro, sígueme. No se preocupe por Juan, no se preocupe por Tomás. Mi amado hermano, ¿qué hace usted preocupado por los demás? Usted no es Jesucristo. Usted no va a poder salvar a nadie. Usted no puede salvar a sus hijos. Usted no puede salvar a su esposo o a su esposa. Usted no puede salvar a sus hermanos. Usted no puede salvar al familiar más cercano. El único que lo puede salvar es ¿quién? Jesucristo. No hay salvación que no venga de Él. Solo por Él es salvación, no hay más. Pero sabe que a veces nos distanciamos de entender esa verdad y andamos más preocupados en cómo hago para convertir a mi familiar y traerlo que en seguir a Jesús. Y yo tengo que estar preocupado en seguir a Jesús, en caminar con Jesús, y ese testimonio y esa madurez que yo voy logrando va a ser causa que ese familiar pueda llegar a los pies del Señor. No es en sus fuerzas. Pedro salió a pescar, los otros se le pegaron a pescar una noche y no pescaron nada. Necesitamos definitivamente, mi amado hermano, la intervención del Señor. ¿Todos anhelamos que nuestros familiares se conviertan al Señor? Por supuesto que sí. Todos anhelamos eso. Pero nuestras fuerzas no lo vamos a hacer, ni con cantar. Tenemos que seguir haciendo el trabajo. Predíquele, dele buen testimonio, haga las cosas bien. Pero entienda, sea sabio que usted no lo va a poder hacer. Que el que lo va a convencer es el Espíritu Santo, que usted no va a poder hacer nada. Que usted tiene una tarea, seguir al Señor. Nada más. Póngase de pie, por favor. Mi hermano, si usted tiene problemas en las finanzas, en la salud, el único que va a poder solucionar eso es ¿quién? El Señor, indiscutiblemente, nada más. Algunos dirán, pastor, pero es que a usted le queda muy fácil decir eso porque es el pastor. Mi hermano, ¿usted cree que es que yo no he tenido deudas en la vida? Y que no pasé por tiempos difíciles donde no tenía ni un peso en el bolsillo, y que salíamos con mi esposa a vitrinear con la niña porque no teníamos plata, pero no nos quedábamos en la casa. Salíamos a vitrinear y no comprábamos nada porque no teníamos plata. Que tuve deudas grandes y que me afanaban, y que yo lo entiendo usted cuando usted tiene una deuda y que usted le quita el sueño a la deuda y la desesperación y la angustia, y lo poco que llega usted no sabe si lo mete a la deuda o compra algo para comer y tratar de sobrevivir, o se lo da al señor de la renta como para que no venga a golpearle al otro día. O dígame si eso no es lo que hace una deuda. Mi hermano, yo también sé que es estar enfermo, pero también sé que es experimentar la sanidad del Señor. Yo les he compartido acá, los hermanos que nos acompañan aquí desde que empezó la iglesia, yo predicaba muy quieto acá. Ahora es que me muevo y disfruto, pero yo predicaba acá quieto con una mano agarrada acá y esta rodilla acá como un, ¿cómo se llama el animalito? Es un flamenco, porque el dolor de la rodilla era imposible. No me lo aguantaba, no podía caminar, era terrible. Y un día de la nada, el Señor me sanó.
El Señor me dijo un día en una reunión de pastores, este domingo vas a orar por los enfermos, pero ojalá por los que les duelen las rodillas. Yo ya sabía quiénes eran. Yo, Señor, que no vayan a ir el domingo, en serio. Y después, bueno, Señor, sí, que vayan. Y yo después pregunté, venga, hermano, ¿cómo vas a rodillas? No, pastor, eso está que me duele peor. Y yo, ay, oré mal. Después, hermano, y la rodilla, no, pastor, eso no hay sanidad, eso no. Y yo, Señor, pero me pusiste a orar por las rodillas y ninguno, pasó el tiempo y ninguno sano. Y yo, uy, no, qué vergüenza contigo. Ya esto fue que los hermanos dijeron, pastor, pero ahora se mueve más. Y después mi esposa fue la que me dijo, mi amor, y subes escaleras y bajas y montas bicicleta y no te molesta la rodilla. Y yo, ¿cuál ay, la rodilla? No me di cuenta en qué momento fue. No lo noté. Puedo decirle, mi hermano, que es la angustia cuando uno ve que hay un familiar en una situación muy difícil y que quizás le han declarado que va a morir. Porque a nosotros lo primero que nos dijeron a los 3 meses de estar embarazados fue, prepárense porque ese feto se sale en cualquier momento. Eso es un aborto, prepárense porque, pues mi hermano, yo no sé entonces cómo hace para cantar y para correr y hace... Yo puedo decirle, mi hermano, con seguridad que nosotros decidimos creerle al Señor y dijimos, eso dirán los médicos, cualquier cosa. Nosotros le hemos creído al Señor de los cielos. Si el Señor puso a ese bebé en el vientre, es porque es tu propósito y se acabó, Señor, aquí nomás. Y empezó a crecer y decían, pero es que no tiene movimiento, va a salir más de las caderas, no es que yo, por ningún lado que me mueve terriblemente. Mi hermano, yo le puedo decir con seguridad y lo puedo entender cuando es que su familiar que ama tanto, su papá o su mamá está enfermo o un hijo y que le dicen que le van a hacer una cirugía y que de pronto no va a salir. Porque a mi mamá se cayó y se dio un golpe fuerte en la cabeza y le tuvieron que hacer una cirugía a la cabeza. Y que cuando nosotros llegamos a la casa, porque mi papá nos llamó afanado, ella no hablaba nada. Neurológicamente había habido un daño y no podía pronunciar una sola palabra. Las pronunciaba pero no se le entendía nada. Y el desespero es terrible, la angustia. Y más cuando uno va manejando. Uno quiere que ningún carro se le atraviese y todos se le atraviesan. Y ver que entra al quirófano y sale y los médicos le dicen, oiga, pilas porque no se puede volver a repetir. Usted la ve haciendo, antes hace más cosas que las que hacía antes. A ponerle freno. Dime. Y tenía un golpe, pero resulta que cuando le hicieron las radiografías de la cabeza tenía otro golpe más viejo, en el otro costado de la cabeza. Y el neurólogo dijo, pues ya que vamos a arreglar acá, pues arreglemos los 2 golpes de una vez. Y tenía una condición, es que le habían practicado hacía unos años una cirugía a corazón abierto. Y yo he podido experimentar cómo Dios se ha glorificado. Cómo a mi papá con una subida de tensión, una hemorragia que no le paraba, el Señor le controló, pero el Señor utilizó esa situación para cambiar su corazón. De hacer cosas especiales, mi hermano. No piense que es que su pastor no ha pasado por cosas de esa manera. Con la pastora hemos tenido que pasar esas y otras tantas que algún día le podré contar. Por eso cuando yo le digo a mi hermano, tranquilo, crea en el Señor, confíe en el Señor, siga al Señor, es porque el Señor se va a glorificar de alguna manera especial. Que el Señor no llega tarde ni temprano, sino que el Señor obra e interviene como Él quiera y a la manera que Él quiera. Mi hermano, si usted está enfermo, no se afane. Siga haciendo lo que tenga que hacer. Con calma, en la medida que se pueda. Usted no se puede desesperar ni pegarse al techo por eso. Pero tenga la certeza que el Señor se va a orar en su vida de alguna manera. Que si es un asunto de finanzas, mi hermano, el Señor es el dueño del oro y de la plata. Amén. Cierre sus ojos, mi hermano. Y vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús.
Te damos toda la gratitud, la alabanza, mi buen Dios, por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has traído hoy, mi Señor. Padre, bendecimos a nuestros hermanos allí a través de la transmisión. Te pedimos que los ayudes y los bendigas de una manera especial.